Yo no sé de usted, pero yo crecí con esta siguiente expresión. Es que no me tienen paciencia. ¿Cuántos crecieron con esa expresión? ¿Cuántos vieron al chavito? ¿Y por qué siempre el chavo del 8, usted dirá, pero qué tiene que ver? Lo voy a usar como un ejemplo ilustrativo a lo que Dios nos va a ir hablando hoy día. Vamos a comenzar a hablar de la paciencia, que es fruto del Espíritu Santo. Y déjame decirte, hermano, de que cuando estaba preparando esta palabra, yo ya tenía las palabras en griego, estaba ahí bien ordenadito, las palabras en griego, buscando todos los significados. Y cuando estaba en eso, el Espíritu Santo me habla y me dice, esto es para el domingo. La próxima semana habla del otro, pero esto es para el domingo. Diga conmigo, esta palabra es para mí hoy día. Diga conmigo, esta palabra es para mí hoy día. ¿Cuántos de los que están aquí de repente se les va la paciencia? Levanten la mano a todos los que se les va la paciencia. ¿Nunca se ha enojado? ¿Nunca se ha enojado? ¿Cuántos de los que están...? Vamos a hacer de nuevo la pregunta. ¿Se ha enojado usted alguna vez? En más de alguna ocasión se le voló la paloma del espíritu y se le puso el cuervo. A más de alguno le pasó, ¿cierto? Grandes y chicos, ¿cierto? Entonces, muchos crecimos con esta expresión, es que no me tienen paciencia. Y este personaje lo decía porque hacía algo mal, lo corregían, y él decía y se excusaba, decía, es que no me tiene paciencia. Y déjame decirte algo, que la paciencia es como un músculo. El músculo, para que llegue a su desarrollo, tiene que ejercitarse. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Si el músculo no se ejercita, se paraliza. Y lo mismo sucede con la paciencia. La paciencia se va desarrollando en la vida de nosotros en la medida que vamos pasando momentos, etapas en la vida. Mira a quién está a tu lado, porque tú has tenido que tener paciencia con la persona que está a tu lado. ¿Sí o no? ¿Ha tenido que tener paciencia usted con la persona que está sentada al lado? ¿Sí o no? Algunos no quieren decir, algunos no saben decir ni amén ni nada. Hemos tenido que tener paciencia. Mi esposa ha tenido que tener paciencia conmigo. Yo he tenido que tener paciencia con ella. Yo no sé si usted sabía, pero nosotros el primer año de matrimonio, escuche, ojo al detalle, nosotros dos cristianos, sirviéndose en una iglesia, entregados al Señor con todo nuestro corazón, nuestro primer año de matrimonio, nos queríamos separar. ¿Por qué cree usted? Falta de paciencia. ¿Por qué? Porque las relaciones de pareja, parece consejería matrimonial esto, pero no es consejería matrimonial. Esto es una breve nota. Escuche. Las relaciones de pareja son esto. Una vez alguien me explicó esto. Las relaciones de pareja son dos piezas. Como dos piezas que tienen que engranar. ¿Me entienden? Es decir, que la paciencia que mi esposa tiene hoy conmigo o yo con ella no es la que teníamos al principio. ¿Por qué? Porque esto se va desarrollando. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, tenme paciencia. Por favor, dile, tenme paciencia. ¿Sabes por qué tiene que decirle? Porque Dios no ha terminado conmigo. Dile, por favor, tenme paciencia. Dios no ha terminado conmigo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios no ha terminado el proceso que comenzó con la persona que está a tu lado. No lo ha terminado, lo está comenzando. Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. María Ángel, que usted la ve ahí, tranquilita, con sus lentes y todo. Quizás se le va la paciencia de repente, ¿o no? Solo los padres saben, ¿cierto? ¿Me entiende? Ahí el hermano que tiene cara de ángel, ¿se da cuenta? Quizás en algún, no sé, supongamos que en algún momento la hermana que está aquí, supongamos que se le va la paciencia. Entonces es importante lo que vamos a comenzar a hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta la palabra? Mire,
Una terapeuta dijo lo siguiente, y preste mucha atención porque esto lo escuché en estos días. Una terapeuta que estaba con un grupo de autoayuda y dijo lo siguiente: si comienzas el día con una sonrisa, vas a tener una mejor comunicación y tendrás paciencia. ¿Cómo comienzas el día? Eso, y ojo al detalle, eso es para todos. ¿Cómo comenzamos el día? Si usted comienza el día, pone su pie bajito la cama ahí y comienza inmediatamente como que fue bautizado en vinagre, obviamente no vas a tener buena comunicación. Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy. Sale para allá. ¿Me entiende, no? ¿Es la verdad o no es la verdad? Si usted comienza un día con una actitud distinta, diferente, usted va a tener un día distinto, un día diferente, con buena comunicación, buena relación con las personas, y usted va a desarrollar la paciencia. Entonces, escuche, mire cómo es Dios y nos ama tanto a nosotros como iglesia, que no es que tomamos el fruto del Espíritu y dijimos, amor, gozo. No, estamos yendo mucho más allá. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos no se han dado ni cuenta, y a lo mejor esto que Dios nos está hablando es porque nos está tratando a todos. ¿Cuántos dicen amén? Hay personas que a lo mejor no se han dado ni cuenta que el proceso que están viviendo, que lo que están pasando, es porque Dios está trabajando su paciencia. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor te dice, no sé, porque a mí, o acá, o aquí, acá, allá. Y a lo mejor tú no te das ni cuenta, y es en este preciso momento que Dios está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el semáforo de Dios. Para mí es importante hablar de la paciencia, y también utilizo el ejemplo práctico del semáforo de Dios. ¿Cuál es el semáforo de Dios? La luz verde para mí representa, esto es un ejemplo ilustrativo, nada más. Cuando tú estás con Dios y quieres algo de Dios, muchas veces Dios te puede dar luz verde. ¿Qué simboliza la luz verde? Adelante, pase, dele, siga, yo estoy con usted, yo lo acompaño. La luz amarilla significa siga, pero con precaución. Y la luz roja es simplemente deténgase, no siga más, no avance más. Eso lo llamo yo el semáforo de Dios. Y a lo mejor hay alguno o alguna que hoy día se encuentra en el rojo. No se da ni cuenta y está tratando de hacer algo y está en el rojo y Dios te dice no. Y a lo mejor no te das ni cuenta, está en el rojo, y lo que Dios está tratando de hacer en ti y en mí cuando estamos en rojo es probarte la paciencia. Porque ¿a cuántos de nosotros que manejamos y llegamos al semáforo y usted sabe que está apurado y está en rojo y usted sabe que la cita era en 5 minutos y usted va ahí como en 1 minuto que llegue la cita y está en el rojo? ¿Qué es lo que está pasando en ti? Está trabajando en nosotros la paciencia. Cuando estás en el supermercado y alguien se te pone delante de ti y no le correspondía, ahí Dios te está tratando la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso a la palabra del Señor, de todo lo que estamos hablando? Escuche que esto es importante. La definición de paciencia, escuche. La definición de paciencia es la capacidad humana de soportar o tolerar situaciones molestas. ¿A cuánto de repente le molesta algo? Ojo al detalle, yo quiero aclarar algo en usted, en todos nosotros. De repente vemos personas que usted las ve como pasivas, como que parece que no matan una mosca. Pero eso no significa que sea una persona paciente. Hay personas que no se muestran como son, que es diferente, es distinto. ¿Cuántos dicen amén? Uno de repente ve una persona y dice, no, esta persona es una persona calmada, pasiva, pero eso no significa que el fruto del Espíritu, la paciencia, se esté desarrollando en la persona.
tiene una actitud así, más tranquila que otro, pero eso no significa que la paciencia se ha desarrollado en la persona. Por eso hay que hacer la diferencia. Entonces, la definición de paciencia nos muestra que es esa capacidad de actuar de manera distinta ante una circunstancia. La blanda respuesta, dice la Biblia, quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es lo que pasaba a nosotros. Yo hace poco les contaba nuestro testimonio de recién casados, que no había una palabra blanda de uno al otro, sino que, ¿qué pasó? ¿Qué? Así pasa o así no pasa. No voy a mirar a nadie, ¿eh? Puede pensar que le estoy hablando sobre pero ¿pasa o no pasa? Cuando los papás que están aquí, que corrigen a los niños, y usted le dice, hijo, hija, es así, es acá, su hijo inmediatamente dice, no, mamita, ¿a dónde? ¿Qué? Si así no es. Y ahí se arma, ¿cierto? Y ahí se arma y de repente por algo tan chiquitito se hace algo grande. Por eso la palabra de Dios no se equivoca y dice que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir es decir, cuando usted responde al mismo nivel de la persona que te está quizás cuestionando, difamando o dando una palabra mal, cuando usted responde al mismo nivel de la persona, usted le pone más leña al fuego. Y usted no está permitiendo que la paciencia trabaje en usted. ¿Cuántos están aquí? Hay un dicho que se dice, en la cancha se ven pero yo le digo, en la cancha se ven los cristianos. Ponga a jugar un partido de fútbol a un grupo de cristianos. Y se va a dar cuenta que a algunos se les va la paloma del espíritu, se les va la paciencia y no están ni ahí que son cristianos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Dale un aplauso a la palabra del Señor. El Señor nos está hablando hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Vaya conmigo a la Biblia. Usted dirá, el pastor está diciendo pura experiencia. Nada. No, vamos a tener Biblia. Vamos a ver lo que la Biblia dice. El Salmo 40, versículo del 1 al 3. Salmo 40 del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, lo puede buscar también en su casa donde usted esté mirándonos. Salmo 40 del 1 al 3 dice, con paciencia, ¿qué dice? Lea conmigo, ¿qué dice? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Versículo 2. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Versículo 3, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. ¿Cuántos toman esta palabra? Hay mucha gente que va a ver el proceso de Dios en tu vida. Hay mucha gente que va a ver los procesos de Dios en tu vida. Y hay mucha gente que va a quedar asombrada. Y va a decir la gente, lo que Dios hizo con también lo quiero para mi vida. ¿Cuánto le gusta esta palabra? Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice, diga conmigo David. Diga conmigo David. La Biblia dice que David, la Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios. No dice la Biblia que David era perfecto. ¿Dice la Biblia que David era perfecto? No. Dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre con defectos, con errores, pero aún con sus defectos y sus errores, a Dios le agradaba el corazón de David. Y a eso tenemos que apuntar nosotros. Que aunque usted y yo tengamos un montón de errores y defectos,
que Dios diga, me agrada el corazón de Edgar, me agrada el corazón de MacGregor, me agrada el corazón de Marcela. ¿Por qué? ¿Cuántos están aquí escuchando la palabra? Mire, en el Salmo 40 hay un ejemplo muy claro de lo que vamos a hablar hoy día acerca de la paciencia. ¿Por qué? Escuche, porque tener paciencia, escuche, la paciencia te puede ayudar a transformar tu vida. Cuando usted desarrolla la paciencia como fruto del Espíritu Santo, hay áreas que se van a comenzar a transformar en tu vida. Diga conmigo, mira al que está a tu lado, es que no me tienes paciencia. Dígale por favor, es que no me tienes paciencia. Escuche, cuando nosotros desarrollamos la paciencia como fruto del Espíritu Santo, podemos alcanzar muchas más cosas. Y muchas veces por perder la paciencia, escuche, porque esto es bíblico. La Biblia dice, escuche, la Biblia dice que en un momento Dios le dice a Moisés, cuando el pueblo necesitaba tomar agua, Dios le dice, háblale a la roca y va a salir agua. ¿Y qué hizo Moisés? Agarró, ¿me lo pasa por favor para hacer un ejemplo práctico? Gracias hermano. Vamos a usar elemento ilustrativo. Gracias hermano, qué bueno que viniste hoy día. Escuche, entonces, Moisés, Dios le dice, háblale a la roca y van a salir aguas. Y Moisés se le voló la paloma del Espíritu, le pega, y claro, por misericordia de Dios salió el agua y todo lo demás, el pueblo se sació, pero Dios no le dijo eso. Se le fue la paciencia a Moisés, por mí. Y porque se le fue la paciencia a Moisés, dice la Biblia que él no pudo entrar a la tierra prometida. La mira de lejos, dice la Biblia. Entonces, escuche, cuando nosotros no desarrollamos la paciencia como fruto del Espíritu Santo, nos estancamos, nos paralizamos, hasta podemos desviarnos como Moisés del plan y del propósito de Dios para nuestras vidas. Muchas gracias, hermano Edgar. Qué bueno que viniste, hermano, hoy día. Me salvaste el ejemplo hoy día. Escuche, qué importante es ser paciente. Diga conmigo, es importante ser pacientes. Dile que está a tu lado, no te apures. No te apures, usted que nos está escuchando y está mirando esta palabra. Es importante, escuche, es importante no vivir acelerados, no apurarnos. ¿Por qué? Porque escuche, porque los tiempos de Dios no son tus tiempos. Escuche esto, los tiempos de Dios no son tus tiempos. Y a lo mejor usted está aquí recibiendo la palabra, nos está mirando recibiendo la palabra, y usted quiere ser una persona que ya quiere todo, ya quiere lograr todo. Pero a lo mejor, como dije al principio, Dios está trabajando en tu paciencia en este momento. En esta etapa de tu vida, Dios está trabajando. Déjame decir que Él no descansa. Él siempre está trabajando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos de Dios no son tus tiempos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Las decisiones que Dios tiene para ti no son tus propias decisiones. En otras palabras, dile al que está a tu lado, no te mandas solo, no te mandas sola. Hermano, déjame, mira, yo quiero decirle algo y lo voy a decir, escuche, una de las cosas que yo he hecho durante estos casi 10 años que vamos a cumplir como pastores, jamás he retenido a nadie en esta iglesia. Escuche, preste todo, despierta al que está a tu lado y quiero que escuche esto. Jamás he retenido a nadie en esta iglesia. Cuando alguien me dice, pastor, es que me quiero ir de la iglesia, ¿usted cree? Yo converso con las personas que quieren conversar. Ojo a esto, hay gente que se va, ni siquiera te dice por qué se va. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Hay que culpar a alguien, po. Y estos días, escuche, en estos días me encontré con un pastor donde hay gente que salió de aquí, que supuestamente eran más espirituales que el pastor.
Y les pregunté por esas personas, escuche, le pregunté, no se congregan, no dan al reino. Escuche, no sé si entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? No te apures a hacer algo por emoción, por un impulso, si Dios no te lo ha dicho. ¿Cuántos están acá? Si no es Dios que, hermano, la nube se movía, el pueblo se movía. ¿Cuántos están acá? Si la nube no se mueve, no te muevas. Si Dios no te dice ahora, no lo hagas ahora. Porque lo que vamos a hacer, cuando nosotros somos muy impulsivos y no trabajamos en la paciencia, aprender a esperar que los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Los tiempos de Dios son perfectos, hermano. No tomes un trabajo solamente por necesidad. Espera los tiempos de Dios. Dios está trabajando en tu paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí o no está aquí? Las decisiones no son tuyas. Las decisiones son de Dios. Si usted, por eso, y eso es lo que yo no entiendo, o dentro de las iglesias hay gente más espiritual, y no estoy juzgando eso, porque puede haber gente más espiritual que el propio pastor. Hay gente más espiritual que el propio pastor. Pero por lo menos yo, para tomar una decisión, paso por un periodo profundo de oración y de ayuno, hermano. Y luego decido. Y en ese tiempo Dios está trabajando mi paciencia. Dios me está hablando. Dios me está diciendo, Dios me está dando palabra. Porque los tiempos de Dios no son tus tiempos. Los caminos tuyos no son los caminos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí o no está aquí? Diga conmigo, no me mando solo. No me mando sola. El Señor tiene que ser el Señor de todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? El salmo escrito por David, este que estamos dando lectura, nos habla de un hombre que tiene que aprender a esperar en Dios. El esperar, cuando usted nos dice, cuando usted va al médico, ¿usted le gustaría que cuando usted llega al médico le diga, adelante Nicole, bien, pasa el tiro rápido? Y de repente se da cuenta que hay como 50 ante usted. Y ahí usted pierde la paciencia. Muchas veces en cosas pequeñas, hermano, no nos damos cuenta que es Dios que está trabajando en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos creen que esta palabra es para nosotros? Mire, en estos días me tocó acompañar a nuestro hermano Edgar y Nicole, que falleció, la abuelita de nuestra hermana Nicole. Y ahí, entre medio de todas las personas, se acerca un varón a conversarme a mí. Y de repente me empieza a contar que está viviendo una situación sumamente complicada de la noche a la mañana. Y por favor, presten toda la atención posible a lo que estoy hablando. Ellos, una familia servidores de Dios, familia entregada al Señor. Y de repente me dice, no, estábamos no en la ciudad donde nosotros vivíamos, nuestra hija se siente mal. Y nuestra hija la tuvimos que llevar a urgencia y nos dicen que nuestra hija tiene leucemia. ¿Me escuchó lo que dije? Su vida estaba tranquila. Y de repente el doctor dice, tu hija tiene leucemia. La vida les cambió completamente. La vida les cambió completamente. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se alejaron de Dios? ¿Se enojaron con Dios? ¿Le dieron vuelta a la espalda a Dios? No. Ellos se tomaron de la mano como matrimonio y dijeron, vamos a buscar al Señor mucho más. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, hermano. Yo no sé si tú estás comprendiendo el culto que viniste hoy día. Porque hoy día a lo mejor tú viniste al culto, algunos quizás con ganas, otros sin ninguna expectativa. Pero lo que Dios te está hablando hoy día es que Dios está trabajando en nosotros. Esa familia estaba todo bien, les llega un diagnóstico y ellos no reniegan con Dios, sino que entienden es que Dios está trabajando en ellos a través de esa circunstancia, hermano. ¿Cuántos están aquí? Lo que quizás hoy día para ti es una prueba, Dios lo está utilizando, ¿sabes para qué? Para desarrollar áreas de tu vida,
para desarrollar la paciencia en tu vida. ¿Cuántos están aquí pueden decir amén? Que Dios nos hable. ¿Cuántos dicen amén? David en el momento más difícil, porque todos pasamos momentos difíciles en la vida. Te pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuántos hemos pasado momentos difíciles? ¿O lo estás pasando hoy día? Y hoy día viniste, hoy día nos estás mirando y estás escuchando esta palabra. Quizás hoy día está el momento más difícil de tu vida. Pero déjame decirte que muchas veces pasamos momentos difíciles como David. David fue preparado cuidando las ovejas de su padre. Fue probado en la paciencia ahí. La Biblia dice que David tuvo que vencer al león para defender las ovejas de su padre. Desarrolló la paciencia ahí. Vemos a David venciendo al gigante Goliat, pero nos olvidamos los momentos tristes de David. Como cuando después de haber vencido al gigante Goliat, su suegro se pone envidioso y tiene que comenzar a huir, a arrancar, irse de ese lugar. Es decir, David, no solamente esa etapa, muchas etapas de David, sus hijos rebelados contra él también. Muchas veces David tuvo que aprender a trabajar y desarrollar la paciencia. Dile al que está a tu lado, desarrolla la paciencia. Por favor, desarrolla la paciencia. Diga conmigo, siempre es mejor esperar en Dios. ¿Cuántos creen eso? Siempre va a ser mejor esperar en Dios. No te adelantes. No te apresures. Espera en el Señor. Mira el Salmo 41, mira lo que dice la Biblia. Toma esta palabra para tu vida. Salmo 41 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Mire, escuche, hay personas que algo sucede, ¡pum!, hacen, deshacen. ¿Y qué dice la Biblia? O sea, la Biblia se equivoca. ¿Qué dice la palabra? Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Si tú no clamas, ¿cómo Dios va a trabajar en ti en tu paciencia? ¿Cómo Dios va a responder tus oraciones si tú no clamas? ¿Cuántos dicen amén? David está diciendo, Dios me escuchó, Dios respondió el clamor. Muchas veces queremos respuesta así. Muchas veces algunos oran un día y ya quieren todo. Y no es así. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios no es así, hermanos. Muchas veces hasta Dios, la Biblia dice que callaré de amor por ti. Muchas veces usted está esperando una respuesta rápida de parte de Dios. ¿Y sabe lo que Dios va a hacer? Silencio. Silencio. Dios está en silencio. Y tú dices, Dios no me está escuchando, Dios no es real, y tú no te das ni cuenta, o yo no me doy ni cuenta, que es Dios trabajando áreas en nosotros. Dios está en el semáforo en rojo diciendo, espera, 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 porque yo lo voy a hacer, pero tienes que aprender a esperar. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. David está diciendo, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Quiero decirte lo siguiente, la paciencia es parte de nuestra relación con Dios. El que no, escuche, hay personas que tienen religión. El que tiene religión, cree en Dios, después vive como quiere, hace lo que... Esa es religión. Esa es religión. Pero el que tiene relación con Dios, el que tiene temor de Dios, que todos los días está meditando en las cosas del Señor, ese tiene una relación con Dios. Entonces, el que tiene una relación con Dios, aprende a desarrollar paciencia también con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces estás pasando un momento y tú quieres algo así. ¿Y qué te va a decir, hermano? Dios te va a decir, espera. Dios te dice en su palabra, yo soy tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Dios no es
esa lámpara mágica. Mucha gente cree en un Dios de lámpara mágica. Que estás pasando algo e inmediatamente todo se tiene que resolver. Pero Dios está trabajando también en tu paciencia cuando Dios te hace esperar. Y también mi paciencia, la paciencia es parte de mi relación con los demás. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen, es que el prójimo no ayuda. Pero Dios está trabajando tu paciencia también cuando te conectas con alguien, cuando tienes comunicación con las personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todos no caminan al mismo ritmo que los demás. ¿Cuántos dicen amén? Cuando, escucha, esto pasa en el trabajo, cuando se contrata a alguien y usted le dice, mira, se hace así, acá, usted le enseñó una vez y la persona no aprendió rápido. La persona no aprendió rápido. Y después usted le vuelve a decir, y la persona no va a poner. No. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas capacidades. Somos diferentes, somos distintos. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios está tratando nuestras vidas con la persona que está a tu lado también. ¿Cuántos dicen amén? Uno aprende más rápido, a otro le cuesta más. Hermano, es así. Yo lo he visto en la construcción ahí del templo. Cuando me dicen, ya pastor, usted ahora dele con esto. Cuando me pasan ese atornillador, de repente le doy, como que se me va para allá de repente. Porque no tengo la misma capacidad que el otro. Y a lo mejor cuando el otro que me está mirando dirá así, ¡ay, tanto que le cuesta! Si es solamente tomar y hacerlo así. Y yo le diría, te paso la Biblia, ven, párate aquí, hazlo tú. ¿Lo harías? No sé si me deben entender. Ahora cuando me pasan la maceta, hice un curso de maceta. ¿Qué es lo que es la maceta? Un martillo grande para clavar estaca. Al principio le pegaba, se me iba para todos lados. Y ahora le mando 2, 3, ¡pum! Ahí queda. ¿Se da cuenta? Pero al principio a lo mejor, hasta el mismo hermano Arturo, que trabaja, a lo mejor él desarrolla paciencia conmigo. ¿Por qué? Porque Dios también desarrolla la paciencia en tus relaciones interpersonales. ¿Cuántos dicen amén? El hermano que juega al fútbol, a lo mejor dice, yo la tomo, la paso aquí, el gol. Pero en la cancha es distinto, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está aquí o no está aquí? Los que juegan videojuegos, dice, pero ¿cómo no va a pasar esa etapa si es facilito? Y toman la cosa y empiezan y se conectan 1000 y están ahí jugando y son los mejores. Pero yo le digo, léete el Salmo 119, apréndetelo de memoria. Es que no sé. ¿Se da cuenta o no? Porque no todos sirven para lo mismo. ¿Está aquí o no está aquí? Dios desarrolla la paciencia en tu vida, en mi vida, con el contacto de las personas que tenemos del día a día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puedes dar un aplauso a la palabra del Señor? Escuche, un comerciante, aquí atentos los comerciantes, a los que les gusta el negocio, escuche. Un comerciante dijo lo siguiente una vez, él miraba con ojos de envidia cómo el negocio de la competencia crecía rápido. El negocio, él se había esforzado, su negocio, todos sus trámites, todo, y el negocio de la competencia de la noche a la mañana comenzó a producir, y su negocio estaba estancado. Pero de repente, el negocio al cual él envidiaba, no admiraba, envidiaba, el negocio de repente se vino abajo. La noticia fue que el negocio de la competencia estaba haciendo cosas fraudulentas. Había malversación de fondos y un montón de otras cosas, y todo se vino abajo. Entonces Dios le habló y le dijo, no te apures, paso a paso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo están tomando esta palabra? ¿Cuándo están tomando esta palabra? Paso a paso. No te apures, paso a paso. ¿Por qué? Porque el salmista, mira lo que dice el salmista en el Salmo 73. Salmo 73 del 2 al 3 dice la palabra de Dios. Mire, léalo, porque esto quizás hasta a usted le pasó cuando miraba a otros en otras cosas. Dice el salmista, yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para
caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿A cuánto les ha pasado eso? Que el Señor nos ayude, porque en el Salmo 73, si usted lee todo el Salmo 73, se va a dar cuenta de que hay una persona que ve cómo dice la Biblia, cómo los impíos prosperan, cómo los que no tienen a Dios prosperan, cómo los que hacen las cosas mal prosperan. Y aquí es lo que está diciendo el salmista, casi por un poquito, casi comencé a hacer lo mismo que hacían los otros. Por poquito casi comencé a pensar y actuar como actuaban los otros. Y él está diciendo, mi corazón se estaba llenando de envidia, de orgullo. Hermano, cuando muchas veces no entendemos algunas situaciones, ¿sabe lo que Dios está haciendo? Está trabajando en nosotros la paciencia. Dile al que está a tu lado, es que no me tienes paciencia. Por favor, repíteselo. No me tienes paciencia. Escuche, ¿cuánto están recibiendo la palabra? Yo te quiero decir algo, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Dile que está a tu lado, Dios tiene un plan y un propósito contigo. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Dios tiene planes y propósitos contigo. Y aun cuando el día se vea más oscuro, Dios de eso va a sacar algo. ¿Cuántos dicen amén? La paciencia significa que Él va a actuar a tu favor en su momento. En su momento, ¿cuántos dicen amén? El Salmo 40 del 2 al 3. Salmo 40 del 2 al 3 dice así: me sacó del foso de desesperación. ¿Cuántos se han sentido desesperados en algún momento? Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Eso es lo que Dios quiere hacer. Escucha, hermano, hermana, hay gente, hay personas que no son estables en el reino de Dios. Hay gente que no son estables en el reino de Dios. Un día están, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Les llegó una prueba, no quiero nada con el Señor. ¿Qué es lo que dice la palabra? En el otro versículo, hermano, dice: y a medida que yo caminaba, me estabilizó. No tienes que detenerte. No te detengas. No te detengas. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Pero el Señor te llamó no para que te detengas. Él quiere estabilizarte. Él quiere transformar áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estás recibiendo la palabra? Por no tener paciencia muchas veces nos desesperamos. Y muchas veces podemos estar en el pantano. David dice: el Señor fue el que me sacó del pantano. ¿Quién te va a sacar de ese proceso? ¿Quién te va a sacar de esa circunstancia? Es el Señor. David en el Salmo 40, que habla de la paciencia, dice: es el Señor que me va a ayudar. Es el Señor que va a actuar a mi favor. Es el Señor que va a abrir puertas. Es el Señor que lo va a hacer. No lo vas a hacer tú. Lo hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos el burro. ¿Cuántos dicen amén? Después les cuento la historia del burro. Algunos ya lo saben. Tú eres el medio y Dios usa circunstancias. Pero quizás hoy estás en un proceso, hermano. Estás en un proceso. Estamos en un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Pero David dice: a medida que yo seguía avanzando, a medida que yo seguía caminando, el Señor me estabilizó. El Señor me dio un cántico nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Hermano, a lo mejor estás en el proceso y la Biblia dice que si alguno está pasando un momento difícil, haga oración. Y si estás contento, cante alabanza. En ese proceso que estás viviendo, o oras o cantas al Señor. Pero no te tienes que detener. David dice: yo caminaba, yo avanzaba, no me detenía. Porque el Señor no te llamó para que te detengas. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? El Señor nos llama a la gente para decirle: vienes a la iglesia un domingo y en la semana te paraliza, no sigues siendo más cristiano. No, tienes que seguir caminando. Porque esto es una carrera que se corre con paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra. Salmo 41 vuelve a decir:
Salmo 41 dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. ¿Cómo tienes que esperar al Señor? ¿Cómo tienes que esperar en el Señor? Con. ¿Sabes qué? Me gusta esta palabra. ¿Sabes por qué me gusta esta palabra? ¿Sabes por qué me gusta esta palabra? Porque un día escuché esto. Vivimos en una sociedad microondas. Esta es la sociedad que vivimos hoy día, la sociedad microondas. ¿Cuál es la sociedad microondas? Tú tomas algo que quieres comer, lo pones ahí, aprietas un botón y ya lo quieres ya. Pero en Dios no es así. En Dios no es así. En Dios jamás va a ser así. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Eclesiastés 3.1. Eclesiastés 3.1, y aquí estoy terminando. En esta vida, todo tiene su momento, dice. Hay un tiempo para todo. ¿Está escuchando esta palabra o no? Estamos viviendo una era microondas. Queremos todo para allá, ahora, rápido, wow. Pero todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo, hermano. Y los tiempos tuyos, los tiempos míos, no son los tiempos de Dios. Entonces, es muy importante entender de que Dios no se estanca, la iglesia no se estanca, son las personas. Son las personas que se enfrían en su vida espiritual. Son las personas que de repente, por sus emociones, toman decisiones erradas. ¿Cuándo están recibiendo esta palabra? Dios nos está hablando por la Biblia. Y Dios a lo mejor a través de esa mala noticia que te llegó, a lo mejor Dios está desarrollando áreas de tu vida.